Ya tienes en línea, como todos los miércoles, con los buenos días del caso Raúl, al doctor Artidoro Cáceres Velázquez. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Raúl, queridos amigos que me acompañan ahí en la mesa y a los que nos escuchan. Estoy a sus órdenes. Bien, doctor, el tema que quisiéramos que lo analice es esto que ha sucedido en Argentina con ocasión del partido Boca Juniors con River Plate, esta conducta antisocial que se da en Argentina, que se ve en todas partes, en el Perú se ha dado repetidas veces. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestra conducta de países como Argentina, como Perú? En fin, ¿cuál es su concepto al respecto, doctor? Mi querido amigo, son hechos lamentables y repudiables. El hecho al cual usted se refiere pone de nuevo en una mesa de análisis esta situación del fútbol en el Perú, en el América y en el mundo. Y todo parece indicar que el fútbol deja de ser un deporte. Deporte. Como dice el diccionario, es un término que se refiere a un juego, a un ejercicio, a una competencia sometida a normas. Dice además el diccionario que el fútbol, que el deporte es recreación, es un pasatiempo, ocasiona placer, diversión. El fútbol como actividad ha dejado de ser deporte, según esta definición, para ir transformándose en negocio, en empresa y ahora en enfrentamiento. Ya está, como dijimos en alguna otra ocasión aquí mismo, ya está en religión. Y como tal, genera ídolos, fetiches, santos de devoción y por supuesto, fanatismo. Los aficionados, los hinchas, los seguidores se han fanatizado, se enajenan y se alienan, sea por su propia estructura mental o como consecuencia de la manipulación de los titiriteros que han hecho del fútbol un instrumento de celebración, de arrebañamiento, de compra y venta, de incentivo tóxico, adictivo, mercantilista, de cortina de humo. Con estos factores causales, la gente se transforma y como en la política o en la misma religión, se patologizan hasta la criminalidad. Así como hay fanáticos políticos o religiosos que matan o se hacen matar por defender a su tótem, a su fetiche, a su santo de devoción o a su Dios, así ocurre también en el fútbol. Argentina es uno de los países en que esta patología mental llega a extremos. Miles de fanáticos de los equipos de fútbol, en especial como en este caso de River y de Boca, se enfrentan, se golpean, se insultan, se hieren y hasta se matan por defender a sus equipos. Y como usted acaba de recordar, esto no es de hoy. Se ha construido a través de los años. Así como la gente cree que hay que formar parte de una iglesia o de un partido político, parece que se sienten obligados a pertenecer a uno u otro de estos dos equipos. Y por supuesto, es increíble, pero en esto toman parte también hasta los políticos y los gobernantes, que se dicen de ser de uno u otro equipo. Y también, como usted lo acaba de referir, esto ocurre en otras partes del mundo. Está pasando en Europa. Y aquí en América la situación se ha tornado incontrolable. Usted recordará, Raúl, los amigos que están con usted, que son expertos en la historia del fútbol, que el siglo pasado en Centroamérica, hace ya varios años, se desencadenó una guerra entre dos países a causa de un partido de fútbol. A la guerra se le llamó la guerra del fútbol. Y entre nosotros, esa catástrofe del Estadio Nacional del siglo pasado también, con decenas de muertos, también fue la consecuencia del fanatismo futbolero, complicado por la pésima actuación de los responsables del orden. En este último evento en Buenos Aires, además creo que no se tomaron las medidas
precautorias necesarias, desde la forma como se transportó a los jugadores hasta el estadio, las calles por las que pasaron, la ruta que tomó el vehículo en el que viajaban, y la permisión que se dio a los incendiarios que prendieron y atizaron el fuego. Esto produjo este enfrentamiento. River y Boca se sitúan en los extremos del fanatismo. Pero permítame, Raúl, plantear otro asunto, plantear otro elemento que es como una gasolina en el fuego. Es la situación política y económica que atraviesa Argentina. Por supuesto, esta situación la tienen también otros países y podríamos tenerla nosotros si seguimos en este plan en el que la política peruana purulenta y gangrenosa nos está metiendo. Cuidado, todo esto es contagiable. La frustración, el desengaño, las crisis, las acusaciones, la corrupción también juegan su papel. Determinan frustraciones, fugas, transposiciones, desahogos, venganzas, desengaños, violencia, protestas y enfrentamientos. Todo esto junto se mezcla en una mezcla explosiva que puede ser mortal. Y también para estas catástrofes hay que estar prevenido. No solo informar, como lo hacen ustedes todos los días, analizar, como también lo hacen. También yo creo que es necesario acusar a los responsables y sobre todo reflexionar y prevenir. El virus de la violencia en el fútbol es contagiable, mi querido Raúl, y eso hay que saberlo y proclamarlo. Esta es mi modesta opinión. Sí, usted hacía alusión, por ejemplo, esto de la guerra del fútbol, es precisamente el choque de dos países centroamericanos, Salvador y Honduras. Eso fue en el año 1969, en vísperas eran partidos clasificatorios para el Campeonato Mundial de México 70, ¿no es cierto? Y había conflictos limítrofes entre estos dos países, claro. Y el pretexto fue el partido de fútbol, ¿no es cierto? Y ahí se desencadenó una guerra de 4 días. 4 días duró la guerra. Hubieron, por supuesto, lamentables pérdidas humanas. Esas situaciones son repetibles. Imagínese usted el día que podrían jugar Bolivia con Chile, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Sí, eso es verdad lo que usted dice. Podía suceder, en fin, esto lo traemos acá nuevamente al recuerdo. Se están cumpliendo 46 años justamente de aquel conflicto, entre Honduras y El Salvador. Sí. Que desencadenó por la denominada guerra del fútbol. Y es cierto lo que usted ha manifestado, doctor, esto ya pasa a los límites de lo auténticamente deportivo. Totalmente. O sea, totalmente. Hoy día se ha convertido en el fútbol en un producto altamente negociable, altamente comerciante. Mire usted lo que ha pasado. Boca a River, que todavía no se sabe dónde se va a jugar el partido, ha mantenido a la expectativa a todo el público telespectador en el mundo. No se ha jugado el partido, pero ha consumido horas, y han ganado plata, horas. ¿Quién ha ganado plata? La cadena de televisión que ha tenido la transmisión a su cargo. Miren, es solamente la especulación de saber dónde se jugaba y escuchar a una y otra versión que al final no solucionó el tema. ¿Qué le parece a usted? Eso también es condenable, porque es como lo que ocurriera y lo que ocurre en los feminicidios, en las violaciones, en el propio mecanismo violento político como Sendero, que en países como el nuestro, en donde la gente progresivamente se ha ido acostumbrando a la tragedia, al dolor, a lo negativo, le hace falta ese tipo de noticias. Se está estimulando el lado perverso de la personalidad. Todos tenemos el ángel y el diablo dentro de nuestro cráneo. Todos tenemos a Caín y Abel. Todos tenemos dentro de nuestro cerebro al hombre y la bestia. Entonces, cuando se propicia, cuando se fomenta, cuando se estimula lo negativo, evidentemente esto hace que en la gente, en los países, en los grupos humanos, se fomente la maldad. Y esto
es necesario que se sepa, son estudios que se han hecho hasta en animales de diferente calidad de evolución, desde ratas hasta chimpancés, en el que se puede propiciar la destrucción, y eso que es agresividad se transforma en violencia a causa de la imitación, porque además hay otros factores que pueden estar interviniendo, como la política. En este momento, por ejemplo, si ocurriera esto en el Perú, ya hubiera gente que habría salido a decir que es porque el Perú no vive una estabilidad política y que aquí hay persecución, y por supuesto hasta los equipos de fútbol. Ese es tremendo, y creo que hay que tener cuidado con los regionalismos, porque a veces, por ejemplo, un partido entre un equipo limeño y uno del Callao puede fomentarse justamente por la estimulación a esas barras bravas que propician el regionalismo, el territorialismo. Y ya sabemos todos que durante muchos años, ahora no, usted y yo hemos vivido la época en la que todos los jugadores de la U eran blanquitos, pituquitos, y todos los de la Alianza eran negritos. Entonces estos enfrentamientos raciales se pueden rescatar y se pueden inclusive fomentar. Menos mal que ahora ya no ocurre eso en cuanto a los colores de la piel, pero ¿hasta cuántos años hemos vivido esa situación? Los que eran de la Alianza eran los que propiciaban la negritud, y los que eran de la U eran los blaquiñosos, ¿no? Porque por alguna razón también la U se llamaba Universitario de Deportes, ¿no? Entonces todos estos detalles están en la psicología y en la sociología, que hay que evaluarlos para que los comentaristas, como ustedes también, se formen en mantener el equilibrio y se formen en mantener la serenidad. Yo en este momento, y me permito aprovechar estos instantes, mi querido Raúl, para desplazar el tema a otros aspectos. Usted se imagina la cantidad de estudiantes de Derecho o de abogados jóvenes que están tomando los modelos de los abogados que aconsejan y defienden a los acusados en este momento por defraudación o por X razones. ¿Cuántos jóvenes abogados estarán imitando a los defensores de esa señora Keiko, del señor Alan García, en sus sin razones, y en lo que, no sé, pues qué abogado le habrá aconsejado al señor Yoshiyama que diga que un muerto le ha donado dinero? Entonces, todo esto es materia de imitación en un país como el nuestro, que no tiene héroes, que no tiene paradigmas, que no tiene modelos positivos. Dígame usted si conoce en el momento quiénes son los ejemplos en la medicina peruana, en la psicología, en el derecho, inclusive en los medios de comunicación. Ya, ustedes de la generación de Humberto Martínez Morosini, que llegó hasta el Congreso, creo, ¿no? Pero con una cultura general, con una cultura amplia, no solamente fanatizada por un equipo. Yo no sé si a usted se le ocurrió alguna vez decir que pertenezca a un partido político o a un equipo de fútbol, pero como un comentarista no podía hacerlo. Por más que su corazoncito sea de un equipo, usted no puede fortalecer eso. Sí, me parece a mí. Yo estoy tocando un poquito carnecita de mucha gente. Pero esa es mi opinión, Raulito. Muy bien, doctor, como siempre, el reconocimiento a su capacidad profesional para orientarnos en estos temas mediáticos que se dan, sobre todo hoy día más que nunca, con lo pasado en Argentina, con lo que seguramente seguirá ocurriendo en otras partes del mundo, porque lamentablemente este es algo de nunca acabar. Ayer por ahí escuché una noticia que en algún partido de la UEFA habían también algunas bombas en la calle o en el estadio. No sé sí, eso fue en Grecia. Sí, en Grecia se agarraron, hasta balazos hubo, según se da cuenta. Lo que hemos visto por la televisión. Es increíble, doctor, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, ya no solamente es el tema de argentinos y peruanos, es un tema mundial. Es un problema mundial. Lamentablemente, algo está pasando en el mundo. Pero, bueno, en fin, tendremos que estar como para las catástrofes. No solamente es el fenómeno del niño al cual hay que estar preparado frente a esa catástrofe, sino estas otras que se van a extender. Bien, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente a ustedes. Buenos días. Buenos días. Estuvo el doctor Altidoro Cáceres Velázquez con nosotros.